que Estados Unidos se está convirtiendo ya en el epicentro de contagios de coronavirus a nivel mundial, con 83.836 casos y ya 1.208 fallecimientos. Son ya más casos que los de Italia, donde hay 80.589 casos. Y esto evidentemente implica un enorme reto para México. Implica un enorme reto porque México y Estados Unidos comparten una frontera inmensa, porque creo que son los 15 millones de mexicanos que habitan en Estados Unidos, y porque es, sin lugar a dudas, la relación bilateral más importante que tiene México por nuestra vecindad. Entonces, le agradezco mucho a la embajadora, a nuestra embajadora en los Estados Unidos, a Marta Bárcena, que me tome esta llamada para platicar sobre este tema. Embajadora, muy buenas noches. Muy buenas noches, Hernán, y buenas noches a tu auditorio. Pues aquí en Estados Unidos, siguiendo efectivamente el desarrollo del coronavirus que cambia hora con hora, y como lo has bien dicho, ya con más de 83,000 casos, es ahorita el país con más casos registrados. Embajadora, entiendo, bueno, primero me congratulo de que no tengas coronavirus, porque entiendo que tuviste que hacerte una prueba y estás bien, y me alegra mucho. Pero también quería preguntarte, entiendo que estás en algún tipo de autoconfinamiento en este momento. ¿Cómo estás tú y cómo están los funcionarios de la embajada? Los funcionarios de la embajada, del consulado y del Instituto Cultural estamos siguiendo las disposiciones de las autoridades del Distrito de Columbia, que han indicado que trabajemos desde casa. Bien. Desde el día de ayer a las 10, bueno, ya desde antes, pero ayer todavía se ampliaron las medidas. Solamente están abiertos al público los servicios esenciales. Léase supermercados, farmacias, hospitales, algunos restaurantes en donde la gente no puede ir, pero puede ordenar la comida y pasar a recogerla. Y se ha pedido a toda la población que se quede en su casa. Estas medidas se extenderán hasta el 24 de abril. El gobierno federal tiene también las mismas disposiciones, todas las oficinas del gobierno federal de los Estados Unidos aquí, trabajando desde casa, y por lo tanto, tanto la embajada como el consulado y el instituto estamos trabajando con unas guardias rotativas en donde está el personal del servicio exterior y los demás, todos trabajando desde casa, siendo muy creativos, y estamos descubriendo que, bueno, que sí se puede hacer mucho y que la prioridad para nosotros es seguir al servicio de la comunidad mexicana. Qué importante. A nosotros mucha gente nos sigue de la comunidad mexicana en Estados Unidos, sigue nuestros programas, nos manda mensajes, estamos en contacto con ellos. Me gustaría saber, embajadora, ¿cómo están en este momento las comunidades mexicanas residentes en Estados Unidos? ¿Has podido conversar con ellos? ¿Has podido platicar? Por ejemplo, me preocupa mucho qué pasaría en este momento si una persona, un mexicano o mexicana indocumentado contrajera el virus. ¿Tendría servicios de salud a los cuales acudir? ¿Qué le preocupa más en este momento a la comunidad mexicana por allá? Bueno, las preocupaciones de la comunidad mexicana han sido ya muchas en los últimos meses, porque ya había de por sí un ambiente de temor. Ya había un ambiente de temor por una serie de medidas que se habían estado tomando, como era el incremento de redadas, como la llamada orden respecto a la carga pública, es decir, que si el gobierno consideraba que alguien que solicitara ayuda médica se convertía en una carga pública para los Estados Unidos, entonces sus procesos de regularización migratoria se verían afectados. En ese sentido, nuestra mayor preocupación es que la comunidad mexicana acude poco en general a los servicios médicos. Tienden a automedicarse, y esa es una gran preocupación. ¿Cómo lo hemos resuelto desde hace tiempo y ahora estamos activos? Todos los consulados de México tienen la llamada ventanilla de salud.
que normalmente es in situ en los consulados, pero ahorita todos los consulados están trabajando con teléfonos de emergencia, atendiendo justamente dudas de la comunidad, y entre ellas las dudas en cuanto a cuestiones de salud. Nuestros aliados en materia de la ventanilla de salud están orientando a quienes preguntan a qué autoridades pueden recurrir si se sienten mal, cuáles son sus síntomas, etcétera. Debo decir que sí se ha dicho que todas las pruebas de COVID en los Estados Unidos serán gratuitas. Ahora, lo que pasa es que no hay suficientes pruebas ni siquiera en los Estados Unidos, y por lo tanto las propias autoridades federales en sus conferencias diarias han pedido que se vayan a hacer la prueba, uno, los que tengan síntomas graves, y dos, los que hayan tenido contacto con alguien probado que tuvo esos síntomas y que sean poblaciones vulnerables, ¿no? Claro. Que tengan alguna enfermedad, etcétera. Entonces, esa es la información que estamos tratando de transmitir a toda la comunidad mexicana todo el tiempo. Nosotros vamos a difundir también esta información, embajadora. ¿En qué estado se encuentra en este momento, después de las conversaciones que hubo entre el canciller Ebrard y el secretario de Estado Mike Pompeo? ¿En qué estado se encuentra nuestra frontera con Estados Unidos? Tengo la impresión de que llegamos a un acuerdo donde se facilita el intercambio de mercancías, no así el de personas. Quedó muchísimo más restringido. Pero, ¿cuál sería el cuadro de esta digamos, de la cuestión fronteriza? Bueno, el acuerdo que se llegó entre Estados Unidos y México y entre Estados Unidos y Canadá fue para restringir los viajes no esenciales. ¿Qué se entienden por viajes no esenciales? Los viajes de turismo, los viajes de entretenimiento, los viajes para asistir, por ejemplo, a un concierto, que por cierto ahorita están casi todos cancelados. Todos los demás viajes que tengan que ver con el comercio, que tengan que ver con la necesidad de cruzar la frontera para atenderse médicamente, que tengan que ver con todo lo que es el cruce de alimentos y el trabajo de alimentos, todo eso está permitido. Lo que hemos visto es que en virtud de las medidas que han tomado los condados y las ciudades en la frontera de los Estados Unidos, también medidas muy restrictivas como las que estamos teniendo aquí en la capital de los Estados Unidos, y también porque ha bajado la actividad en las ciudades mexicanas, hemos visto una disminución natural del flujo en la frontera. Dependiendo del puerto de entrada donde vayas, hemos visto disminuciones de entre 20 y 60% del cruce de personas, alrededor de quizás un 20%, 30% del cruce de vehículos ligeros, mientras que la carga se ha visto afectada en muchísima menor medida, porque el tránsito de equipos médicos, de productos agrícolas, de insumos para la manufactura, eso sigue. Lo que hemos visto es una frontera relativamente tranquila, no hemos visto mayores problemas en los cruces, les digo, el porcentaje de cruces ha disminuido de manera radical y por lo tanto también los tiempos de espera en los cruces en general se mantienen igual que antes o en algunos casos son todavía menores. Entonces, las medidas que se han adoptado hasta ahora están trabajando, son medidas que se adoptaron durante un mes, del 20 de marzo al 20 de abril, y dependiendo de la evolución de la pandemia, tanto en Estados Unidos como en México, se decidirá si se prolongan o terminan en esa fecha. Embajadora, pero han sido medidas que muestran la cooperación que hay entre ambos países. Bien. Pero no solo es lo de frontera, hay una conversación muy intensa a diferentes niveles de cooperación en materia de salud. Interesante. Embajadora, las pláticas entre el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Mike Pompeo,
¿Qué nos podría contar de estas conversaciones, de cómo se dieron, de cómo han fluido? Bueno, ellos tienen unas conversaciones periódicas y estuvieron conversando a raíz de que pues se tenía que llegar a un acuerdo en estos temas. Quiero decir que el canciller Ebrard estuvo siempre en contacto con el secretario Pompeo, pero las conversaciones se dieron también a unos niveles, digamos, a otro nivel con el Departamento de Seguridad Interior, que es el que opera todas los organismos que están en la frontera. Entonces, hubo esas conversaciones, hubo las conversaciones a nivel de salud, estoy diciendo, con dos mecanismos fundamentales, un grupo de trabajo en materia de temas de salud y otro que se conoce como el NAPAPI, que es un organismo trilateral, un mecanismo trilateral de consultas entre México, Estados Unidos y Canadá, específicamente para atender pandemias. Entonces, el canciller Ebrard con el secretario Pompeo y las conversaciones que se llevaron a cabo con el Departamento de Seguridad Interior, se llegó al comunicado o a la iniciativa conjunta de limitar el cruce de frontera a los viajes esenciales, a preservar justamente el funcionamiento de las economías de los dos países, pero sobre todo proteger la salud de los habitantes de los dos países. Bien. Por otra parte, en las conversaciones en materia de salud se están viendo justamente protocolos más concretos para que se mantenga toda la proveeduría de equipo médico, para que la región de América del Norte tenga la garantía de que va a tener el acceso a ese equipo médico. ¿Qué riesgos implica para México, embajadora, ser vecinos? Bueno, me imagino que todo tipo de riesgos, ser vecinos del país que hoy tiene más número de contagios en todo el mundo. Esta información me parece que recién se ha oficializado hace unos días. Implicaría... Pues hace unas horas, porque horas. Todavía ayer no era el país con mayor número Exacto. de contagios. Esto... ayer en la noche, hoy en la mañana empezó a ser el país con el mayor número de contagios. Yo creo que tiene riesgos, pero, a ver, yo lo que quiero enfatizar es el ambiente de cooperación que ha prevalecido hasta ahora, sabiendo que estamos enfrentando un reto común. Eso es lo que yo quisiera subrayar. Sin duda alguna hay retos. Veíamos ayer los intentos de cierre del puerto de Nogales por parte del lado mexicano, decir, bueno, no queremos que entren americanos porque son los que están trayendo el virus, pues sí. Pero yo creo que esos son casos aislados. Yo creo que lo más importante aquí es, uno, que a nivel de las autoridades de salud y sanitarias y a nivel del diálogo que tenemos con el Departamento de Estado, se mantenga un flujo de información creíble y válido. Es decir, que nos estamos intercambiando constantemente las estadísticas sobre la evolución de la enfermedad, tanto de México, de Estados Unidos, de Canadá. Nos estamos intercambiando las medidas que estamos tomando unos y otros. Es decir, ¿qué estamos haciendo para garantizar que se va a controlar esta pandemia, que las curvas no se van a disparar como sucedió hasta cierta medida en otros países? Tercero, que vamos a tener esta proveeduría y acceso al equipo médico. Lo más importante es tener ese diálogo fluido, claro, y esa cooperación constante. Embajadora, me llega un tuit de alguien que me dice que para México es peligroso estar al lado de Estados Unidos y que más que ellos cerrar la frontera, somos nosotros los que deberíamos cerrar la frontera a Estados Unidos. ¿Cómo le podemos responder en palabras muy simples a esta persona que nos hace esta pregunta? Y también otra más. Me preguntan por el número de contagiados, si hay alguna idea de cuántas personas mexicanas en Estados Unidos podrían estar contagiadas por el riesgo que implica que esas personas, que muchos de los mexicanos que están allá vengan a México a ver a sus familiares. Bueno, a ver, voy primero.
que deberíamos de ser nosotros los que cerráramos la frontera. No lo dije yo, embajadora. Estamos tomando las medidas adecuadas para mantener un orden en la frontera y que en este momento uno de los mayores riesgos es un excesivo nacionalismo para tratar de resolver una crisis que es una crisis de salud global, que es una pandemia, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enfatizar la cooperación por encima de esta visión nacionalista de yo me cierro y me aíslo y no dejo pasar nada y entonces no me va a pasar nada, no me va a suceder nada. Claro. Esa es una postura equivocada. En cuanto al número de mexicanos, aquí es un tema un poco más complicado. Miren, cuando tenemos nosotros un mexicano que se le detecta el virus, que está en un centro de detención, que está en una cárcel, los protocolos que tenemos de comunicación con las autoridades estadounidenses hacen que inmediatamente nos comuniquen ese tema. Y cuando nos los comunican, los consulados, el consulado que le toca, pues se pone en contacto con la cárcel, con las autoridades para ver cómo está la persona. Sí. Hasta ahora hemos tenido la información de un fallecido en Chicago por el coronavirus y una persona que estaba en un centro de detención en Nueva Jersey y que le está prestando el Consulado de México en Nueva York la atención debida. Ahora, esto no quiere decir que sean los únicos contagiados. Probablemente haya muchos otros mexicanos, no sabemos cuántos, estudiantes o gente que trabaja aquí, que tiene residencia legal, contagiados y que si no se comunican con el consulado, con la embajada, pues no sabemos que están contagiados. Pero, digo, los 50 consulados de México en Estados Unidos tienen una línea de emergencia abierta y algo muy importante, tenemos un centro de información y atención a los mexicanos conocido como el CIAM, que funciona 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días al año. CIAM. Hay unos teléfonos que se conocen y que se saben. El teléfono desde Estados Unidos y Canadá es el 520 ¿Sí? 623 7874. Bien. Y si se llama desde México, si se marca desde México, es el +1 520 623 7874. Los voy a repetir, embajadora. Voy a repetir los números del CIAM. Desde Estados Unidos es el 520 623 7874 y desde México Aquí, precedido del +1. Precedido del +1 y desde México también precedido del +1 el 520 623 7864. Sí, así es. Son esos dos. Con esos números y que esos números están abiertos 24 horas al día y a través del CIAM nos están llegando muchas preguntas o solicitudes para atender casos específicos que se trasladan inmediatamente a los consulados que cubren la región. Otro trabajo que estamos haciendo de seguimiento es la asistencia a los trabajadores agrícolas temporales que vienen a trabajar a Estados Unidos bajo el programa de las visas H2A. Nuestros consulados en California están en constante contacto con las autoridades de California, los consulados en Florida también, porque es donde se encuentran la mayor parte de los mexicanos trabajando en este programa H2A. Y quiero decir que hay más de 200,000 mexicanos trabajando ahí y lo que se está viendo es que tengan condiciones de salud y garantías de salud. Nuestra prioridad ahorita es estar monitoreando y estar en contacto directo todo el tiempo, no solo con las autoridades locales, sino con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con todos, con la comunidad mexicana en diferentes áreas, para poderles proveer
de atención, servicio. Y otro tema que estamos haciendo, porque es algo que parece increíble, pero es que ahora como todos tienen a los niños en las casas, de repente, pues aunque les están dando las clases en línea, no tienen suficiente material para mantenerlos entretenidos. Entonces, diversos consulados y la propia embajada, la sección consular, el Instituto Cultural Mexicano, están a través de las redes sociales proporcionando material de lectura, de cuentos, de películas, de documentales, para coadyuvar, para ayudar a las familias a que tengan acceso a todos estos materiales y puedan estar justamente con sus hijos y aprovechar casi esta oportunidad para reforzar todo lo que es la enseñanza y el uso del español. Claro, pues muy importante toda esta información, embajadora, muchas gracias. A nosotros nos interesa mucho la relación con los mexicanos en Estados Unidos, queremos que nos vean cerca y desde luego que cualquier información que la embajada quiera transmitirles también, incluso a los mexicanos que tienen parientes allá, nos ofrecemos para hacer ese conducto. Entonces espero que podamos conversar nuevamente sobre este y otros temas. Te lo agradezco muchísimo, Hernán, y vamos a tratar de organizar algún tipo de conversación con los diferentes cónsules que pueden ir explicando lo que están haciendo en cada zona, siempre en coordinación con la Secretaría de Relaciones, porque ese es otro tema que se me olvidó comentar. Sí. Todos los cónsules constantemente están en programas de radio locales para justamente a través de esos programas de radio locales establecer contacto con la comunidad, resolver sus dudas, atender sus grandes retos de salud mental ahorita en esta situación de angustia y ansiedad. Así que aprovecharemos también tu canal y los que te siguen, tu programa, todo lo que nos ofrece el Heraldo de México para poder estar más cerca de nuestra comunidad.